Muy buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos en esta mañana para reflexionar un poco sobre las Sagradas Escrituras, como lo hemos venido haciendo sobre un libro en específico, en este caso la Carta a los Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 10 de Romanos, los versículos 12 al 21, que dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo orarán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra salió su voz, de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Estas palabras escritas de Pablo, en primer lugar, en el contexto inmediato, en el contexto en el que fue escrita la carta, se dirigen al pueblo de Israel. Y Pablo está reprochándole al pueblo de Israel su incredulidad, pues el pueblo de Israel no aceptó nunca que Cristo fuera el Salvador del mundo, con excepción de algunos, muy pocos dentro del pueblo judío. Y Pablo les está hablando también de la misericordia de Dios. Por eso les dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Y luego dice: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, ustedes saben que significa llamar, significa confiar, significa acudir, tener esperanza. Todo el que tenga esperanza en el nombre del Señor será salvo. Por eso, cuando en la Biblia se nos llama al arrepentimiento tiene un significado muy profundo. Significa reconocer que uno es pecador. Significa reconocer que por causa del pecado está condenado. Pero arrepentimiento también significa la confianza en el Salvador. Significa también acudir a Dios a través de Cristo. Volver el rostro a Dios, dice la Biblia. Darse la vuelta y caminar en dirección de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo. Eso también implica arrepentimiento. De manera que el cristiano, cuando a través de Cristo y por la fe que el mismo Dios obra en el corazón humano, cuando éste confía en Dios, se ha arrepentido. Porque al confiar está declarando que es pecador y necesita la gracia de Dios. Eso era lo que Pedro les decía a los judíos en su sermón en Hechos: arrepentidos, arrepiéntanse. Cristo, el que ustedes crucificaron, les dice Pedro, el que ustedes mataron por ignorancia, es Dios, y Dios le levantó a los muertos y es el Salvador. Y luego les dice: cambien su manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Frente a Él es su Salvador, no un blasfemo ni un mentiroso, como ustedes le decían. Y luego aquí San Pablo se pregunta: pero ¿cómo lo invocarán si no lo han oído? ¿Y cómo creerán si no ha llegado nada a ellos? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero Pablo no los está disculpando. Estas preguntas no están hablando de que no se envió a nadie. Está confrontándolos porque a ellos fueron enviados los profetas y nunca los escucharon. Por eso cita a Isaías cuando dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías, los profetas le predicaron al pueblo a Cristo y nunca lo obedecieron. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando
Pablo habla de esto, no existía el Nuevo Testamento, existía ninguna recopilación del Nuevo Testamento. La palabra era predicada de manera oral. Que la palabra de Dios es Cristo, predicada a través del Antiguo Testamento también. Pero digo, ¿no han oído? Se pregunta, ¿es cierto que no han oído? Y luego cita al profeta. Antes bien, por toda la tierra salió su voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Pablo está diciendo, ustedes sí han escuchado, no es que nadie no les haya predicado, es que no han querido obedecer al Evangelio, no han querido creer al Evangelio. Lo que Pablo está cuestionando aquí no es que no se les haya predicado el Evangelio, es que no han querido escuchar. El pueblo de Israel hizo oídos sordos, cerró su corazón frente al Evangelio de Cristo, porque cerró su corazón a Cristo mismo, y el que cierra el corazón a Cristo mismo, cierra el corazón al Evangelio y cierra el corazón a Dios. Y luego también se pregunta, y también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Bueno, les dice, si desde Moisés ha sido Cristo predicado, ustedes no pueden decir que por siglos que han escuchado de Cristo y van a decir que no han oído. Entonces Pablo está cuestionando al pueblo, pero cuestiona también el oyente de hoy también. Le pregunta, ¿no ha oído de Dios? ¿O no ha querido creer al Evangelio? Entonces también es un llamado que nos hace el apóstol como mensajero de Dios. Sí hemos oído, pero no queremos creer al Evangelio. Y esto no lo estoy diciendo solamente para personas que sean incrédulas. Muchas veces nosotros quizás estamos yendo a la iglesia por mucho tiempo y todavía no creemos al Evangelio. De pronto seguimos afirmándonos en nosotros mismos, más no en el Evangelio de Cristo. Y eso también es no oír el Evangelio. Y sucede. Entonces, es también un llamado. Y luego Isaías dice resueltamente, busqué a los que no preguntaron por mí. Y fui hallado por los que no me buscaban. Está hablando de los gentiles. Como esta es una carta dirigida al pueblo judío, dice para provocarlos a celos, al saber que ellos no recibieron al Salvador y otros sí lo recibieron. Los gentiles, nosotros, el pueblo no judío, no estaban buscando, el pueblo gentil no estaba buscando al Señor, ni le interesaba. Pero dice, ellos me hallaron por la fe. Por eso atrás dice, por la fe, por el oír el Evangelio. Recordemos que el pueblo judío rechazó al Salvador, pero el pueblo gentil lo escuchó. Las primeras iglesias cristianas, con excepto de algunos judíos, fueron fundadas en pueblos gentiles, en tierras de no judíos. El pueblo rechazó al Señor y Salvador. El pueblo gentil escuchó. Dice, me manifestaré a los que no preguntaron por mí. Nosotros, de alguna manera, la desobediencia del pueblo de Israel implicó la salvación de los gentiles. Eso también lo va a decir el apóstol Pablo más adelantico. Son propósitos de Dios que nosotros no podemos entender completamente. Pero gracias a la misericordia de Dios, nosotros los gentiles, nosotros somos salvos por la fe. Nosotros no somos salvos por el pueblo de Israel, somos salvos por la fe en Jesucristo. Nosotros no somos salvos por la fidelidad del pueblo de Israel, porque bien aquí dice que el pueblo de Israel ni siquiera creyó en Jesucristo, mucho menos va a ser el agente de salvación. El 21 lo culmina diciendo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Estas palabras son aplicadas al pueblo de Israel. De alguna manera el apóstol le da el visto bueno al pueblo gentil, porque el pueblo gentil sí obedeció a la fe, o sea, sí creyó, mientras que el pueblo de Israel rechazó. ¿Y por qué creímos? Por la misericordia de Dios. Hoy los creyentes, los que estamos en la lista de los escogidos, por la gracia de Dios en Cristo. Por eso de ahí parte la razón de ser de nuestra alabanza a Dios, de que todo lo que tenemos y lo que somos hoy en el cristianismo es por gracia de Dios, porque Él extendió su misericordia a gentiles y judíos. Por eso dice que no hay diferencia entre judío y griego. Judío y griego era una manera de decir entre judío y gentil. Por la misericordia de Dios somos salvos. Sin embargo, más en el capítulo 11, Pablo nos va a decir que de todas maneras, con todo y que el pueblo de Israel rechazó la gracia de Dios,
es el pueblo escogido de Dios y nosotros somos injertos entre ellos, pero esto lo vemos más adelante. Todas estas cosas nos enseñan las Sagradas Escrituras para que nosotros no hagamos otra cosa sino tener claro dos cosas: nuestro vil pecado, nuestra cruel maldad y la misericordia de Dios. El cristiano debe tener en cuenta dos cosas que no se le vayan a olvidar mientras vive: lo vil que es como pecador y la misericordia de Dios que le ha salvado. Porque como decía el pastor bautista Adrian Rogers, los cristianos no somos mejores personas que los demás, sino viles pecadores salvados por la gracia de Dios. El día que se nos olvide eso, el orgullo nos va a invadir y vamos a resultar haciéndole reclamos a Dios. Y eso no es correcto, eso no es alabar a Dios. Por eso la Biblia nos pone las cosas de presente. Ahora, motivos para agradecerle, para gozarnos, obvio, para alabar a Dios, hay por montones, para estar felices. Claro, si sabiendo que somos como somos salvos y somos hijos de Dios, pues motivos para alegrarnos, para alabarle, ¿verdad? Para hacer las cosas de corazón como para Él, para servir al prójimo, para procurar una vida mejor cada día, hay, por supuesto que los hay. Y a eso estamos llamados. Alabar a Dios no solamente cantarle de canción o decirle yo te amo, porque el amor a Dios no son romanticismos. El amor a Dios se refleja en el amor al prójimo, y al amar al prójimo no se le hace daño, y al no hacerle daño estamos agradando a Dios. Entonces, alabar a Dios es mucho más amplio del tiempo reducido que tenemos en nuestros servicios de tipo litúrgico, en el sentido de los cultos. Alabar a Dios, Dios pide que la alabemos en todo lo que respira, alabe a Jehová. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana, por este día, por darnos la vida. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas lo que somos, pero nos ha mostrado tu gran misericordia. Que alabemos tu nombre, Padre, sabiendo que no merecíamos lo que hoy somos, pero hoy lo somos por ti. Somos salvos por tu gracia, por puro mérito tuyo, Padre, en Cristo Jesús. Gracias por ese regalo, gracias por ese mérito que es tuyo, Padre. Ayúdanos a alabarte haciendo el bien. Transforma nuestra mente y nuestro corazón y quita de nuestra vida todo aquello que no debe estar en nuestra vida, todo aquello que resulta ofensivo, pecaminoso delante de ti, para que podamos alabarte con sinceridad de corazón. Y no tengas tú que decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Padre, ayúdanos a ser cada día mejores, con tu ayuda, porque sin tu ayuda es imposible. Reafirma cada día más la fe en nosotros. Bendice a cada oyente, dale ese consuelo y esa paz. Este día lo encomendamos en tus manos, por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Amén.